Las instrucciones que le dio el presidente de la Nación a la nueva ministra de Trabajo es tratar de cuidar el salario por un lado y cuidar el empleo. Cuidar el salario para que sea rentable, tratar de recuperar lo máximo posible ante este fenómeno tremendo e inmanejable de la inflación en la República Argentina. ¿Solamente en Argentina? No, ahora le vamos a contar por qué. En el mundo, claro, no tiene nuestros valores, pero en el mundo, para nosotros un punto más, un punto menos, no, pero en el mundo un puntito cuando nunca tuvieron nada, ese 100%. Alerta, ¿qué dice? Alerta del Fondo Monetario Internacional. ¿Explota la inflación y se acelera la recesión? Tremendo, es lo que estamos hablando hoy. Es tremendo esto, sí señor. Y bueno, junto al Banco Mundial, el Fondo Internacional dio a conocer sus preocupaciones por el movimiento de la economía a nivel mundial. Advierten que ya se sienten los primeros indicios de esa recesión. Bueno, y hasta prevén 4.000 millones de dólares de caída en la producción a nivel global. Y lo charlaba fuera del aire con Jorge, decía, no parece un gran número para la caída global, pero de todas formas es un indicador preocupante que el propio organismo internacional, el propio fondo, esté diciendo, ojo, porque lo peor está por venir, hay una recesión mundial, porque se sabe, Argentina no está fuera de esta situación. De este aceleración de la inflación a nivel mundial. Que ya se está dando, Jorge. Hay países que en su vida han tenido una inflación tan alta como la que tienen ahora. Bueno, esto está obligando a los bancos centrales a aumentar las tasas de interés, lo que está frenando el crecimiento. Los costos del endeudamiento más altos realmente están comenzando a afectar, dijo la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Así que tengamos en cuenta, porque muchas veces nosotros decimos, fijémonos en el entorno que tenemos. La Argentina no está ajena a lo que está sucediendo y, lógicamente, ante las preocupaciones y las faltantes inmediatas de los recursos diarios, lógicamente esto parece una información más lejos, pero tener cuidado porque hay situaciones que en el mundo también se está comenzando a complicar, sobre todo cuando usted ve por televisión o ve los diarios de La Nación y Clarín y TN, que todos los días le muestra un argentino exitoso que está en Estados Unidos, en Miami. Está trabajando. Vos sabés que la otra vez leí una noticia en La Nación, una profesora de matemáticas que se fue a Dinamarca y trabajaba de empleada doméstica y trabajaba 10 horas. ¿Cuál es el sentido de irse y sobre todo creer que eso es exitoso? Yo pelaba papas en Río de Janeiro y decía a mi mamá que estaba estudiando en la universidad. Claro. Así que bueno, y después dije, yo lo puedo hacer en Argentina también. Pero siempre y cuando que no me privaticen el Paraná. No, eso no, porque vamos a hablar precisamente con Luciano Orellano, autor del libro Argentina sangra por las barrancas del río Paraná. Así que será un gusto hablar con él. Luciano, buenas noches, ¿cómo te va? Jorge Ramos, Roberto Espinosa, te saludamos. Gracias, Jorge, Roberto. Bueno, es un gusto hablar con ustedes y, bueno, muy buenas noches. Tenemos conciencia, buenas noches, tenemos conciencia de lo que verdaderamente sangramos por ese río que recién decía. No me digan hidrovía, para mí es el Paraná, porque si no me lo están privatizando y no quiero que me lo privaticen. Claro, totalmente, digamos, aquí, bueno, digamos, estamos hablando de una de las cuencas más importantes del mundo, ¿no es cierto?, que circulan 127 millones de toneladas, es una cuenca que llega al corazón de América del Sur, que entran 6.000 buques de ultramar a los puertos directores, ¿no es cierto?, que se encuentra aquí en el Gran Rosario no solamente, y unas 20.000 barcazas que bajan desde el Paraguay. Son 3.442 kilómetros, digamos, que involucra a estos 5 países, ¿no es cierto?, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, ¿no es cierto?, y Brasil. Es decir, es una de las cuencas estratégicamente más importantes y, como bien decís vos, nosotros no somos hidrovía. Hidrovía era el nombre que tenía la empresa, digamos así. Nosotros somos el tercer acuífero, ¿no es cierto?, más importante de agua dulce del mundo. ¿No es cierto? Somos millones de arroyos, lagunas, somos el río Paraná, que los guaraníes llamaban, que significa pariente del mar, somos el río más ancho del mundo, el río de la Plata, el río Paraguay, el río Uruguay, ¿no es cierto? El Bermejo, el Pilcomayo,
Entonces, bueno, esto es importante. A los esclavos se le cambiaba el nombre, los conquistadores nos cambiaban los nombres, por eso tiene tanta importancia las palabras, digamos así, de defender este río que tiene un asentamiento milenario, una cultura, una identidad de todos los pueblos del litoral, ¿no es cierto?, que habitamos, que queremos y que amamos este querido río, y que la Argentina, digamos, ningún país del mundo puede renunciar a su soberanía, a hacer los trazos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el dragado, prestar el servicio, poner en función nuestras dragas, que tiene que ver, digamos así, el control y la administración. No se puede hablar de controlar, si usted no controla, no administra, tiene que administrar, y la Argentina tiene, digamos, ¿qué es lo que no pasa por el río? Digamos, no, la Argentina no, en esta materia, todo lo que involucra al río en materia del comercio, que podemos hablar, en materia portuaria, en materia de la industria naval, en materia de la flota, en materia del contrabando, en materia, bueno, cada uno de los temas que tiene que ver con la soberanía no se proclama, la soberanía se ejerce, digamos así, y bueno, creemos que la Argentina ha tocado fondo en materia de soberanía, necesita una revisión integral de su soberanía, sobre todo lo que involucra a la cuenca, como lo plantearon los Patriotas de Mayo, ¿por qué no esa gesta, digamos, solo comparable al cruce de la cordillera de los Andes, que fue la guerra del Paraná, donde los paisanos, los gauchos, nuestros indios, derramaron su sangre en 1848, ¿no es cierto?, en la famosa guerra del Paraná contra la flota anglo-francesa. Es decir, con esos legados, con esas causas, estamos defendiendo nuestra querida Cuenca del Plata. Ahora, Luciano, usted acaba de señalar que Argentina tocó fondo, ¿no?, en relación a la soberanía del Paraná. ¿Cómo se recupera? ¿Cómo se sale de ese fondo? Bueno, primero nosotros siempre decimos que decimos que hay que sembrar, hay que hacer una docencia patriótica. Esa docencia patriótica, digamos, tenemos que descolonizar nuestras cabezas. Nosotros decimos, nadie puede amar lo que no conoce. Podemos decir esto de que hay que desocultar, hay que interpelar a los argentinos. Si uno no conoce, no tiene plena conciencia de modificar lo que tiene que modificar. Y entonces, bueno, estamos tratando de abrir una brecha, sembrando patriotismo, ¿no es cierto? Patriotismo en el buen sentido de la palabra. ¿Qué quiere decir? Poseer la riqueza, administrar la riqueza de los argentinos, ¿no es cierto?, organizarla, planificarla al corto y al mediano y al largo plazo, ¿no es cierto?, y en esa tarea, en ese camino estamos. Nosotros creemos que es necesaria, digamos, unir a los argentinos, digamos, en esta revolución cultural que tenemos que hacer, que tenemos que querer, que tenemos que conocer, que tenemos que amar y que tenemos que tener conciencia, digamos así, que no va a haber jamás felicidad del pueblo argentino si usted no la posee, la riqueza, necesita poseerla, administrarla, organizarla. Claro. Y esto se lo digo en qué sentido, que reina soberano, ¿no es cierto?, el capital extranjero en toda la cuenca, en cada uno de los eslabones que tiene que ver en materia de soberanía, si en materia de puerto, en materia de comercio, de ahí se deriva la moneda, en materia de soberanía del flete, en cada una de estas cuestiones. La Argentina tiene que cambiar el rumbo, tiene que haber una política de cara a esto. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, una revolución cultural de alguna manera, uniendo a los argentinos, que el movimiento, digamos, que este movimiento de 300 foros que van haciendo, se va abriendo una pequeña brecha, digamos así, y yo le agradezco y me llena de alegría que nos llamen, ¿no es cierto?, alrededor de desocultar qué es lo que se trata. Usted fíjese, una pregunta, una interpelación a los argentinos y a la política, digamos así, de que cuál es la razón por la cual los argentinos no tenemos como objetivo, mejor dicho, las políticas, ¿no es cierto?, no tenemos como objetivo tener el control y la administración y la gestión de este río cuando, por ejemplo, digamos, podemos mencionar el Mississippi, el río de los Estados Unidos, ¿no es cierto?, que está bajo el control del Cuerpo de Ingenieros de la Marina de los Estados Unidos, es decir, o podemos hablar del Rin, digamos, que cruza toda Europa, que involucra 5 países, que hay un gobierno único, que hay una legislación única sobre la cuenca que contempla la tripulación, las flotas, ¿no es cierto?, toda la reglamentación, ¿no es cierto?, está sobre la base de un gobierno único que tiene la cuenca del Rin. Y bueno, todo el mundo quiere esto, todo el mundo viene porque usted sabe
que de los vikingos para aquí, ¿no es cierto?, a los pueblos, a las naciones, a los países, digamos así, se lo conquista por los mares y por los ríos. Basta observar lo que está sucediendo en el mundo con la guerra de Ucrania, ¿no es cierto?, la disputa por el Mar Negro, por el puerto, por las 18 millones de hectáreas de la tierra más productiva que tiene en ese lugar del mundo. Podemos ver la disputa que está planteada a nivel del mar del sur de China, ¿no es cierto?, con todo lo que está planteado, y esta situación, nueva situación internacional, que toda la política mundial está presidida, digamos así, de una guerra y una perspectiva de guerra global, y donde se ha abierto un nuevo reparto del mundo, y en ese nuevo reparto del mundo, ¿no es cierto?, vienen por el litio, vienen por el petróleo, vienen por nuestra cuenca austral, ¿no es cierto?, vienen por el río Paraná, viene por esta vía de carácter estratégico, porque antes de hablarle de economía, yo tengo que hablarle de defensa, digamos así. El mundo que vamos, el mundo que hoy estamos viviendo, requiere que la Argentina en primer lugar lo plantee como de carácter estratégico, que tiene que ver de defensa, como le mencionaba el Mississippi, claro, ¿no es cierto? Y bueno, y desde ahí nosotros planteamos algunas declaraciones, bueno, algunas cuestiones que hemos escuchado de Chaco, que saludamos, ¿no es cierto?, esta cuestión de que el rechazo a lo que se está hablando con el gobierno del Paraguay en materia de que el Cuerpo de Ingenieros de la Marina de los Estados Unidos tenga el control del río Paraguay, o la base que está, digamos, ha trascendido como una posibilidad, bien, la base, digamos, militar en la Triple Frontera. Quería, Luciano, todo lo que estamos hablando está contemplado y está contenido aquí en este ejemplar que tenemos de Argentina Sangra, ¿no? Sí. Así que bueno. Sí, totalmente. Mire, el libro es un libro Argentina Sangra por las barrancas del río, sí, Paraná. Ese título tiene que ver con que nunca, digamos, fluyeron tanto los manantiales de las riquezas en América del Sur. Usted tenga en cuenta, digamos, a los argentinos, a los pueblos de América, de la patria, digamos, del sur, estos queridos pueblos hermanos, que de aquí sale la proteína del siglo XXI, que es la soja. Ajá. La producción es la proteína del siglo XXI, es una revolución en el campo de la proteína para alimentar los países más poblados de la tierra. Usted tenga en cuenta que 1 kilo de soja equivale a 2 kilos de carne en materia de proteína, ¿no es cierto? Pero lejos de igualar este crecimiento, este desarrollo, esta innovación, o podemos mencionar en estos puertos que están aquí, o en materia de agricultura, la Argentina está en la 4ª, ¿no es cierto?, revolución industrial. Pero la pregunta sería, ¿cuál es la razón, si se ha multiplicado la cosecha por 4, cuál es la razón por la cual en vez de igualar nos desiguala? La dejamos. Entonces aquí aparece la palabrita soberanía, que usted no le vende nada al mundo. Los puertos son extranjeros, digamos, es Cargill, la EADM, Bunge de los Estados Unidos, el ACOF China, el Estado chino que se vende a China, el Dreyfus de los franceses que le venden, ¿no es cierto? Entonces la Argentina ha perdido su soberanía comercial, y bueno, nosotros también tenemos un libro no solo de eso, sino de propuestas que también lo podemos desarrollar. Luciano, muchísimas gracias. El tiempo se nos fue, muy amable. Son temas para desarrollarlo. Lo invitamos para una próxima oportunidad porque queremos enriquecer este conocimiento. Muchas gracias, muy amable. Bien. No, muchísimas gracias a usted y bueno, nos estaremos viendo. Pero sí, vamos a estar en contacto. Belgrano, Gracias, muchísimas gracias. Gracias, querido. Nos tenemos que ir, Jorge. Así es. Todos los temas que tocamos están vinculados. Sí, señor. Nos vemos el próximo martes, 21:30. Gracias, gracias.